Los principios y cuidados preoperatorios son un tema muy importante al momento de indicar una cirugía. Estos principios y cuidados preoperatorios nos van a hacer que entendamos realmente a qué nos estamos enfrentando, pero no es una ciencia exacta. Estos principios preoperatorios deben entenderse como factores prequirúrgicos que nos permiten actuar de manera adecuada antes de la cirugía, durante y prever las posibles complicaciones después de la cirugía. Oh, pues, y ahora, ahí está. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser, vamos a introducir conceptos de seguridad del paciente quirúrgico, vamos a describir las características de las... Ahora sí creo que va a ir mejor. Vamos a describir las características de las indicaciones quirúrgicas, vamos a hacer una valoración o una noción de valoraciones de los riesgos quirúrgicos, vamos a enfatizar sobre la calidad de la valoración preoperatoria y vamos a hablar un poquito de qué es o cuál es la importancia del consentimiento informado. El error médico. El error médico es un concepto que poco a poco y gracias a Dios se está dejando de lado, ¿ok? Cuando nosotros, bueno, no nosotros, ya mi generación creo que no, pero generaciones antiguas decían que la cirugía era muy compleja y al final de la cirugía salía el cirujano y le decía a la familia, se ha muerto el paciente. ¿Por qué? Porque era muy complicado y no hubo nada más que hacer. Cuando muchas de estas cosas, muchas muertes podían prevenirse haciendo estos cuidados preoperatorios o cumpliendo las reglas de los cuidados preoperatorios. Entonces, el error médico, ¿qué dice ahí? Puede evitarse y debe evitarse. Este es el mejor ejemplo de cuidados pre-procedimientos. Nosotros, cuando teníamos, a ver, creo que hay más participantes que quieren entrar. Bueno, ¿lo seguimos admitiendo o no? Ustedes dicen. Sí, doctor. Los admitimos, aunque lleguen tarde. Si estuviesen en clase, ya hubiésemos cerrado la puerta, ¿eh? Sí, doctor, es que hay problemas de internet. Bien, entonces, es que no podemos seguir parando y parando. A ver, un minutito más y luego de eso ya no admitimos, ¿ya? ¿Alguno de ustedes puede grabar la clase? Muy bien. Eso es todo. Ok, ¿qué es esto? Es un submarino nuclear, ¿no? Cuando nosotros tenemos una organización tan eficaz como la de un submarino nuclear, la probabilidad de errores casi se reduce a cero. ¿Por qué creen ustedes que un submarino nuclear tiene procedimientos de prevención tan estrictos y secuencias de procedimientos tan estrictos para evitar errores? Es porque los submarinos, un error le cuesta la vida a toda la tripulación. Entonces, los médicos aprendimos esto y no lo aprendimos en los últimos años, ya eso viene desde casi los 80, donde empezaron a crearse procedimientos para evitar los errores, ¿ok? A esto en medicina se le llamó la ciencia de la seguridad del paciente. ¿Por qué? Porque la profesión médica se considera un sistema de alto riesgo, desde los procedimientos más simples como una inyección o prescribir un medicamento, hasta las cirugías más complejas de corazón, de cerebro, algunas cirugías de recambios de tránsito intestinal,
son cirugías de muy alto riesgo que pueden llevar a la muerte al paciente. ¿Ok? Entonces, ya decíamos que los récords de seguridad más altos lo tienen los submarinos y de esto los médicos copiamos y adecuamos los procedimientos de seguridad. ¿Con qué bases? Tenemos que tener una pertenencia individual, una responsabilidad, atención a los detalles, profesionalismo, integridad moral y respeto mutuo. ¿Ok? Entonces, todo esto va a crear, ¿qué cosa? Un contexto cultural de comunicación de alta calidad en situaciones de riesgo y estrés. ¿Qué significa esto? Que nosotros, cuando tenemos confianza en nuestro equipo esté entrenado para responder a situaciones de estrés y el paciente está siendo operado y cae en un paro cardiorrespiratorio, todo el equipo se aboca a primero salvar la vida y luego de salvar la vida a completar el procedimiento. Todos están entrenados para poder responder a situaciones de estrés. Un paro cardíaco, el paciente está sangrando, resulta que un instrumento falló o un equipo falla o los medicamentos ocasionan reacciones adversas severas y para todo esto tenemos que estar preparados. ¿Cómo logramos esto? Entrenando antes de que suceda el problema. ¿Ok? Bien. Los sistemas médicos son sistemas de alto riesgo y pueden crear catástrofes. Ustedes vean ahí atrás en la diapositiva de la foto, cuánta gente está aprendiendo de las personas que están realizando un procedimiento. Tanto en la parte izquierda de la pantalla, donde ven a los anestesiólogos, ¿no? El anestesiólogo tiene a su vez un residente que está aprendiendo y tiene un estudiante que está aprendiendo procedimientos anestésicos. La parte quirúrgica tiene al otro lado, ¿no? Atrás, los residentes, los estudiantes, atrás del cirujano está el ayudante, que es otro cirujano, y otro residente que está aprendiendo. ¿Esto qué va a crear? Va a crear la cultura de seguridad del paciente, donde cada uno va a aprender de manera gradual las situaciones de riesgo. Estos sistemas de alto riesgo son muy complejos y requieren un aprendizaje repetitivo con una secuencia lógica. Primero observarán, luego ayudarán, luego harán y luego corregirán sus errores. Y tienen un ajuste muy compacto. ¿Qué significa esto? Significa que tiene poco o mínimo o nulo margen de error. ¿Sale? Bien, la teoría del accidente normal. La teoría del accidente normal son accidentes intrínsecos a actividades de alto volumen. Cualquier cirugía, la más común, como la que están viendo en el video, esa es una colecistectomía. Es la cirugía más común en todos los hospitales del mundo. Y miren lo que encontramos. Encontramos una vesícula completamente muerta y que ya está sangrando y está perforada hacia un intestino. Nosotros prevenimos este tipo de hallazgos, no los prevenimos, es como que enfrentarse a un monstruo pensando que es una mascota. ¿Ok? La teoría de las organizaciones confiables. Entonces, cuando una organización es confiable, las personas se apoyan entre sí. Si alguno de los componentes del equipo quirúrgico tiene un problema, el otro apoyará. Ambas personas o todo el equipo se tienen confianza. Las relaciones entre estas personas o el equipo tienen que ser amigables, con énfasis en la credibilidad, que es la preparación de cada persona, cada profesional, cada especialidad en su campo tiene que ser creíble. ¿Qué significa esto? Que tiene la capacidad de responder a cualquier situación de riesgo. El ambiente es flexible y pone énfasis en la creatividad y logro de objetivos. En el caso de que nosotros indiquemos una colecistectomía, ¿no? ¿Cuál será el objetivo? Retirar la vesícula. Si indicamos, vamos a hacer un trasplante de hígado, ¿cuál es el objetivo?
que el hígado llegue, el del donador llegue al receptor de manera adecuada y que funcione, ¿ok? Entonces, de una cirugía simple hasta una cirugía muy compleja tiene que cumplir todas estas características. La cultura de la seguridad. Este es un concepto muy importante, ¿no? Esta cultura de seguridad tiene una realidad, que nosotros podemos entrar preparados para todo y resulta que para todo lo que estábamos preparados no nos sirve para nada. Como en el ejemplo que están viendo en el video, ¿no? Es un paciente que nosotros encontramos y no tenía nada de relación con la anatomía que conocemos. Ustedes vean, eso es el intestino grueso y por en medio del mesenterio se metió otro intestino y estaba obstruyendo el intestino grueso haciendo una manera de un lazo. Entonces, entramos preparados para todo y resulta que todo lo que hemos preparado no nos sirve. Entonces, la asistencia médica es un sistema de alto riesgo y está muy lejos de ser una organización de alta fiabilidad. Es por eso que ese mensaje que dicen en medicina 2 más 2 no es 4 es muy cierto. Con todo esto, se hicieron ya estudios como por los 80, donde identificaron que el error es humano y se podía crear sistemas de alta seguridad, ¿no? Sistemas de salud de alta seguridad. En los Estados Unidos se identificaron que el año que se hizo este estudio, 44,000 muertes y probablemente 98,000 personas murieron en hospitales por errores médicos. ¿Ustedes para qué se están formando? Para ser médicos. ¿Y qué tiene que hacer el médico? Salvar vidas. Pero en esa época se morían solo en Estados Unidos 98,000, casi 98,000 personas por errores médicos. Ya 2 décadas de ese informe en el que decían, errar es humano, ¿no? Y una evaluación del proceso y las prioridades emergentes en la seguridad paciente, ¿no? En noviembre del 2018 se reformuló el informe de errar es humano y entonces se representó un momento, y esto representó un momento decisivo para que el sistema de salud empleara y aplicara protocolos de seguridad para mejorar la seguridad del paciente, utilizando dispositivos electrónicos, se puso más dinero y entonces los pacientes se morían menos. Bien, ¿a ustedes les gustan las películas? Pongan volumen a sus dispositivos, por favor. Seguida por un inmediato amerizaje, con 155 pasajeros a bordo. A nadie se le entrena para un incidente así. Nuestro trabajo es investigar cómo un avión acabó en el ¿Sí están escuchando el audio? No nos estrellamos, fue un amerizaje. Sí, doctor. El avión podría haber regresado al aeropuerto. Imposible, habría perdido el control. Mío el avión, tuyo el avión. Quiero que sepan que hice todo lo que pude. Claro que sí, lo salvaste a todos. Para la gente es usted un héroe. No me siento un héroe. Enséñanos la cama, Super Sully. Se ha hablado demasiado en la prensa ya. Me abruma toda esta tensión. El motor izquierdo aún funcionaba. Y si me equivoqué, y puse en peligro la vida de todos esos pasajeros. Tengo un Airbus 320 cayendo al río. Hiciste cuanto pudiste, fue más que suficiente. ¿Cuándo fue la última vez que le vio? ¿Algún problema en casa? Les habla el capitán. Prepárense para el impacto. Dios mío. Prepárense. Bajen la cabeza, permanezcan agachados. Había 155 pasajeros en ese avión. Y tú eras uno de ellos. Bajen la cabeza, permanezcan agachados. Más de 40 años volando. Y al final me van a juzgar por 208 segundos. Necesito recuento de pasajeros y tripulación. ¿Queda alguien aquí? Muy bien.
Esa película es una película de hace ya varios años atrás, que se las recomiendo y muestra mucho de lo que estamos hablando en cuanto a la seguridad. Y en medicina, nosotros hablamos de seguridad del paciente. Podemos estar completamente preparados para todo y cuando creamos saber todo, se va a presentar algo que va a poner al límite nuestras capacidades. Entonces, a eso se refiere flexibilidad, a eso se refiere preparación, a eso se refiere saber nuestros límites. ¿Ok? Entonces, ciencia en medicina, la seguridad del paciente es la ciencia en medicina que se respalda en el uso de la medicina basada en evidencia. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a disminuir nuestros errores aprendiendo de los errores del pasado. ¿Y qué mejor aprender en cuero ajeno? La creación de la cultura de seguridad necesita de un compromiso constante con la seguridad como la prioridad del más alto nivel. Cuando ustedes indiquen una onisectomía, retirar una uña, asegúrense de que su paciente no es alérgico a la gilocaína. Asegúrense de que su paciente no tiene niveles bajos del dolor que puedan causar un paro cardíaco por dolor. Entonces, el reconocimiento de que la organización es de alto riesgo y está propensa al error como consecuencia de una actividad rutinaria. Podemos entrar a quitar un lunar y resulta que el paciente hace un paro por una circunstancia que no habíamos previsto. La expectativa de colaboración entre los diferentes niveles de autoridad para buscar soluciones a las vulnerabilidades es una ley. Si nosotros no o nos consideramos de una capacidad de respuesta al riesgo baja, pidamos ayuda. Y todos vamos a pedir ayuda en algún momento de nuestras vidas, aún siendo los especialistas más preparados. La disposición de la organización a dirigir recursos para atender preocupaciones con respecto a la seguridad debe ser la prioridad de las instituciones. Entonces, todo esto, la cultura de la seguridad cuesta y cuesta dinero. Cuando ustedes hagan unos laboratorios prequirúrgicos, eso le cuesta o al paciente o a la institución. Y unos laboratorios mal indicados o un estudio de tomografía mal indicado es un dinero que se va a perder y cuesta, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de los episodios Centinela, que es de error, del 2004 al 2012? Miren, la primera parte dice factores humanos. Estos eran las principales causas de error del 2004 hasta el 2012. Liderazgo, dice, ahí es falta de liderazgo, la falta de comunicación, falta de valoración inicial, un entorno físico poco adecuado, el manejo de la información inadecuada, la tensión operatoria y así va disminuyendo, ¿no? Pero vean que el principal factor para el error era el factor humano. El título, lean el título, impacto de las rondas informativas del quirófano en el equipo de trabajo y en la comunicación. Esto es la percepción de los pacientes que tenían antes de la cirugía y después del procedimiento. Y se les hizo unas preguntas. Y vean, solo vamos a tomar uno. El sitio quirúrgico, la segunda columna dice, el sitio quirúrgico de la operación era claro para mí antes de la incisión. Y vean, en la revisión previa al procedimiento sí era claro, pero después resulta que salió con otra herida, ¿no? Y esta herida no estaba prevista en la cirugía. Esto es muy común en los procedimientos laparoscópicos, donde el cirujano le dice, sí, son heriditas pequeñitas y van a ser por puntitos, y resulta que luego de la cirugía una herida de todo el costado derecho o abierto desde el apéndice sifoides y al pubis, porque la cirugía se complicó y así lo necesitaba para operar con seguridad al paciente. Esta es una lista de verificación de seguridad quirúrgica mundial. Cada institución tiene una que está adecuada a su hospital y de acuerdo a las características regionales de todos los países. Pero en general tiene estos 3 pasos. Antes de la inducción de la anestesia hacemos un checklist. Antes de la incisión, otro checklist.
y antes de que el paciente sea retirado del quirófano, o sea, cuando ya terminó el procedimiento quirúrgico. Todo esto es con el objetivo de minimizar los riesgos quirúrgicos o postquirúrgicos. La incidencia de errores en la identificación de 1000 piezas quirúrgicas. Miren, vean la columna más alta y lean ahí abajo, muestra no etiquetada. Pacientes que son operados y se retira algún procedimiento, ¿no? Y se retira alguna pieza y esta pieza llevaba algún cáncer o alguna enfermedad, no se identificaba. ¿Por qué? Porque simplemente no se etiquetaba la muestra. Diferencias en la percepción de trabajo en equipo entre cirujanos y enfermeras. A partir de ahora, ustedes y después de esta clase, deben mentalizar que el equipo de trabajo tiene los mismos niveles de importancia desde el cirujano hasta la señora de limpieza del quirófano. ¿Por qué? Porque si falta alguno de ellos, no se realiza la cirugía. Entonces, todos deben manejarse con cordialidad, amabilidad, capacidad y todo el resto que hemos estado mencionando. Y vean la percepción. ¿Cómo nos califican las enfermeras, no? En relación a la percepción, dice, calificación del cirujano a la enfermera quirúrgica. Nosotros sabemos que las enfermeras son muy dedicadas y las calificamos con un 87%. Pero miren cómo nos califican las enfermeras, como 48%, y estarán en lo falso. Yo creo que hasta nos dieron unos puntos de más, porque los cirujanos y todo el equipo médico a veces no trabajamos en equipo. Resulta que el cirujano termina su cirugía y dispara para otro lugar porque tiene que dar clase, porque tiene otra cirugía o porque tiene otra actividad. Lo mismo sucede con el resto de equipo quirúrgico. Eventos quirúrgicos que nunca deberían suceder. Lean esto, por favor, lean conmigo. Cirugía realizada en la región corporal incorrecta. Terrible, ¿no? Cirugía realizada en el paciente incorrecto. Peor, procedimiento quirúrgico incorrecto realizado en un paciente. Resulta que le amputan la pierna derecha cuando la enferma era a la izquierda. Retención accidental de objetos extraños en el paciente después de la operación u otros procedimientos. Noticia muy frecuente. Muerte transoperatoria o posoperatoria inmediata en pacientes con clase 1 de la American Society of Anesthesiologists. Entonces, todo esto no debe suceder. Entonces, siguiendo con los estudios preoperatorios, una parte muy importante para la quirúrgica. Por definición, es un protocolo de estudio que permite establecer el estado físico y la historia médica que conlleva al establecimiento de un plan pre, trans o postoperatorio con fines de reducir las complicaciones de un evento quirúrgico, el cual debe ser llevado por el equipo multidisciplinario relacionado al evento quirúrgico. Esta valoración prequirúrgica tiene una serie de pasos, ¿no? ¿Qué tipo de pacientes requieren la valoración? Aspectos que debe incluir, cuáles son los criterios clínicos, y son muchos, ¿ok? ¿Cuáles son los objetivos de esta valoración? Otra vez, repitan, detección del riesgo quirúrgico en forma oportuna. ¿Cuándo hemos dicho? Antes de la cirugía, durante y después. Prevención y reducción de las complicaciones preoperatorias, disminución de la morbimortalidad peri y postoperatoria, reducción del número de cirugías no cardíacas canceladas o diferidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué entienden? Les explico. Significa que un paciente que está con una enfermedad por piedras en su vesícula y resulta que es diabético y ya se hizo varios estudios y está listo para operarse, y el día de su cirugía le reportan que es COVID positivo. En nuestro momento
son la principal causa de cancelación de cirugías. Entonces, como no queremos suspender la cirugía, al paciente le diremos, señor, mantenga distanciamiento, no salga de su casa, use cubrebocas siempre hasta su cirugía. ¿Para qué? Para que esta cirugía no sea cancelada, ¿ok? O si va a ser, llega el paciente y es de mucho riesgo, sepamos que el paciente se puede morir, no por su enfermedad de la vesícula, sino por complicaciones del COVID. Incidir en una mayor seguridad del paciente y del personal de salud y el uso racional y optimización de los recursos materiales. El objetivo de la valoración prequirúrgica son estos, continuamos con esos pasos. Para continuar con la clase debemos saber que la medicina basada en evidencia está clasificada también en una escala. Entonces, esta la clasifica en niveles de evidencia o categorías de evidencia y se relacionan mucho con la fuerza de recomendación. ¿Ok? Cuando nosotros hablamos de recomendaciones fuertes, hablamos de que la indicación de tratamiento o indicación de alguna terapéutica está basada en medicina en evidencia con estudios de metaanálisis, ¿no? O por lo menos un estudio clínico controlado aleatorio. Entonces, la categoría de evidencia 1A y 1B es lo que se acerca más a la verdad en este momento en medicina. El resto va disminuyendo su categoría de evidencia y también disminuye su fuerza de recomendación. Así que si alguna vez escuchan al doctor Montes decir, es mi experiencia y así lo he hecho durante años y nunca he tenido problemas, vean cuál es en la categoría de evidencia las recomendaciones de los expertos. Está en el último nivel y no sirve como una recomendación. ¿Sale? No sirve como una recomendación en este momento de acuerdo a las categorías de evidencia. Para terminar, tenemos que ver la valoración por medicina interna. La valoración por medicina interna como prequirúrgico, ¿no? Tiene una clase, es recomendado, pero tiene que ser en pacientes por arriba de los 40 años o menores cuando exista comorbilidad. Y esta valoración consiste en una historia clínica, una exploración física y unos exámenes preoperatorios. La clasificación de Goldman. La clasificación de Goldman es una escala, es una tablita que nos permite determinar el riesgo cardíaco en procedimientos quirúrgicos y sigue siendo considerado como un índice multifactorial para el riesgo cardíaco y toma en cuenta muchos factores que nos permiten, dependiendo de la gradación de la clasificación de Goldman, determinar si el paciente está en un bajo riesgo o un alto riesgo. Les recomiendo estudiarse esta clasificación. Esa es la tablita de la clasificación de Goldman, que no es motivo de esta clase, pero la deben leer. El riesgo quirúrgico se divide en grados 1, 2 y 3 y 4 y van desde cirugías pequeñas hasta cirugías muy complejas. Si se corta la clase, entramos al mismo enlace, por favor, para aclarar preguntas. El riesgo quirúrgico, no todos los pacientes necesitan todos los estudios cardiológicos y la mortalidad en cirugía no cardíaca es baja, menos del 0.3%, ¿ok? La evaluación cardiológica se justifica por la presencia de 5 factores. Prioridad de la cirugía, ¿no? Cirugías de alto riesgo necesitarán valoraciones cardiológicas, aun si el paciente no tiene riesgo cardíaco. Existencia de condiciones cardíacas activas, a todos les hacemos. Riesgo de la cirugía, cuando son riesgos bajos, debemos hacer valoraciones cardiológicas con indicaciones, como las que vimos, ¿no? Mayores de 40 años, que tengan enfermedad otra enfermedad patológica, que tengan otra enfermedad o que tengan alguna indicación, alguna alergia y demás cosas.
en relación a la capacidad funcional del paciente y la existencia de factores de riesgo. Por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía de pulmón y el paciente fuma, tendremos que tomar ciertas medidas antes de la cirugía. El riesgo anestésico, ¿no? También debe ser valorado y para eso se manda una valoración preanestésica. Este es el consentimiento informado. ¿Y qué creen? En nuestro país no existe documentación del ministerio. Esta fotito les puse porque en la página de internet del ministerio sí está, pero no hay ningún contenido en el enfoque de esta clase, ¿no? El enfoque de esta clase es simple. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Optimizar la detección de los riesgos quirúrgicos en pacientes sanos o con morbilidad, en los enfermos, eso quiere decir morbilidad, para realizar de manera segura el tratamiento quirúrgico de las enfermedades que así lo requieran en la población. Entonces, si nosotros tenemos un paciente diabético, hagamos todo lo necesario para que éste sea operado de manera más segura. Tampoco seamos o caigamos en la medicina defensiva. Es un término que particularmente no me gusta. ¿Por qué? Y es la respuesta de muchos de nuestros colegas. Dicen, tú pídele todo lo que sea, todo lo que tú consideres. ¿Por qué? Porque sí, o porque por ahí te demanda, o porque por si acaso. Entonces, esas respuestas en médicos no debe existir. Cuando ustedes indiquen una valoración preoperatoria en un paciente joven, que sea porque o tiene alguna enfermedad o están sospechando en una enfermedad escondida que no se está demostrando, entonces ellos estudien, los piden y entren a unas cirugías más seguras. ¿Ok? Bueno, era la última diapositiva. Muchas gracias.